Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a nuestra segunda aula abierta, hoy con el tema tratamiento fiscal de los activos fijos. Vamos a estudiar un poco el alcance del artículo 11 de nuestra ley 6380. Vamos a revisar este artículo 11 y por supuesto vamos a ver el efecto que tiene las nuevas disposiciones sobre el activo fijo en nuestro cuadro de revalúo y depreciación de bienes del activo. Evidentemente ustedes ya saben y ya pudieron leer seguramente este artículo 11 que de alguna manera introduce cambios que afectan el cálculo de las depreciaciones, y por otro lado también se establece algunas precisiones acerca del revalúo de los bienes del activo fijo. Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es repasar el artículo 11, ver cómo eso tiene su efecto en los ejercicios, ¿verdad? Porque eso es lo que más nos interesa a nosotros los contadores, ver el efecto de una disposición tributaria en la parte del registro contable o en la parte de los cálculos. Así que eso es lo que vamos a mirar el día de hoy. Antes de empezar, es muy importante que tengamos en cuenta la definición de activo fijo que está contemplada en nuestro artículo 11 de la ley 6380. ¿Qué nos dice en pocas palabras este artículo 11? Nos dice que son activos fijos todos los bienes tangibles de propiedad, planta y equipo que sean de propiedad del contribuyente para ser usados en la producción o abastecimiento de bienes o servicios para rentar a terceros o para propósitos administrativos, y sobre los cuales se espera que sean usados durante más de un ejercicio fiscal, con excepción de los bienes destinados a inversión o para la venta. Aquí hay una definición muy importante que prácticamente es una transcripción de las normas contables, porque la sección número 17 de las NIF para pymes define más o menos en estos términos también lo que son las propiedades, planta y equipos. En términos fiscales, nosotros conocemos activos fijos a los bienes de uso, pero cuando hablamos de normas internacionales de información financiera, nos encontramos con el término propiedad, planta y equipo, y hay una sección específica que habla sobre específicamente el tratamiento contable de estos bienes de uso, propiedad, planta y equipos. ¿Qué es lo importante en esta nueva definición que tenemos en el artículo 11 de la ley? Entender que el concepto traído de las normas contables es que se espera que sean usados durante más de un ejercicio fiscal. De hecho, nosotros ya tenemos algo de conocimiento y sabemos que para reconocer en la contabilidad como un activo fijo, en primer lugar se tiene que cumplir la definición de activo, y en segundo lugar también se tiene que cumplir con la definición de activo fijo. O sea, es un recurso controlado por la entidad que proviene de un suceso pasado y que se espera que genere beneficio económico en el futuro. Y además de eso, que puedan ser usados, en este caso, en la producción o en el abastecimiento de bienes o servicios para rentar a terceros o con propósitos administrativos. Y algo muy importante, una característica fundamental de los activos fijos, es que se espera que sean usados durante más de un ejercicio fiscal. Esto es muy importante que tengamos en cuenta, porque si yo tengo un recurso que la empresa controla, que está de alguna manera vinculado a un recurso, yo tengo que preguntarme, ¿yo espero usar por más de un periodo? Si espero usar por más de un periodo, se cumple la definición de activo y también de activo fijo, entonces yo tengo que reconocer en la contabilidad como un bien de uso o como propiedad, planta y equipo. Hay algunas cuestiones importantes aquí que tenemos que entender de esta definición. En primer lugar, los activos fijos son bienes tangibles. Son bienes que yo puedo ver, puedo tocar, puedo palpar. Son propiedad del contribuyente. Ojo, aquí me habla del concepto de propiedad del contribuyente. En las normas contables me va a hablar de recurso controlado por la entidad. Por otro lado, también la definición incorpora algo muy importante, que es que van a ser usados en la producción o abastecimiento de bienes. También pueden ser usados para rentarlos a terceros o para propósito administrativo, por ejemplo, en la oficina, para escritorio, etcétera, etcétera.
y lo más importante, se espera que sean usados durante más de un ejercicio. Si ustedes se dan cuenta, aquí la norma fiscal no me define que yo tenga que clasificar como activo fijo en función al monto, porque hay una costumbre muy arraigada en los contadores que es clasificar como activo fijo solamente a partir de un determinado importe monetario. Ni la norma contable ni la norma fiscal me determinan una regla de esa naturaleza. Lo que yo tengo que tener en cuenta aquí es si es un bien tangible, controlado por el contribuyente, que se va a usar en la producción o abastecimiento de bienes o servicios, o para rentar o con propósito administrativo. Y si yo espero usar por más de un periodo, aunque el monto sea irrelevante, la definición del activo fijo se cumple y yo tengo que reconocer como activo fijo o propiedad, planta y equipo. Fíjense que en la terminología contable no existe esta palabra de activo fijo, pero sí propiedad, planta y equipo. Como les dije en la sección 17 de las NIF para pymes, se define de esta manera. Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que se mantienen para su uso en la producción o en el suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, y lo más relevante de todo es que se espera usar durante más de un periodo. Así que esas son cuestiones que tenemos que tener en cuenta para reconocer como activo fijo. No pasa por el monto, no pasa por el valor de la factura. Lo que yo me tengo que preguntar ¿es un activo, es un recurso que la empresa va a controlar? ¿Va a generarme beneficio económico en el futuro en forma directa o indirecta? ¿Voy a usarlo en la producción de bienes o en la prestación de servicios o para rentar a tercero o con propósito administrativo? Y yo espero usar durante más de un periodo. Si cumplen con esas condiciones, yo tengo que reconocer como activo fijo independientemente del monto. Ojo que esto es muy importante, porque hay empresas que manejan determinadas reglas, determinadas políticas que a partir de un cierto monto recién activan en la contabilidad. Entonces, ¿cuándo se tienen que reconocer estos activos fijos? Esta es una pregunta bastante frecuente entre los contadores. ¿Cuándo registro como activo fijo? ¿Está en función al importe desembolsado? ¿Se justifica llevar al activo un bien cuyo costo es insignificante? ¿Qué pasa si no activo y lo llevo directamente como gasto? Estas son algunas de las preguntas que suelen hacerse los contadores en el día a día. Como hemos visto en la definición, la calidad de activo fijo se encuentra en función no se encuentra en función al costo desembolsado, sino al uso o destino que se le dará y si se espera que generen beneficios económicos durante más de un periodo. Bajo estas condiciones, los bienes deben reconocerse en el activo y no como gasto. Entonces, esto es muy importante, ¿eh? No importa el monto, no importa que sea insignificante, que no sea significativo el importe, lo que importa para la regla de la norma contable y la norma fiscal es que se cumpla con la definición. Un bien tangible, controlado por la empresa o por el contribuyente, que se va a utilizar en la producción de bienes o en la prestación de servicios o para rentar a tercero con propósito administrativo y usar durante más de un periodo. ¿Qué pasa si yo reconozco como gasto en lugar de llevar como activo? Ojo con este tema, porque algunos dicen, no, pero yo ya estoy castigando como gasto. Pero ¿qué es lo que estás haciendo cuando llevas como gasto una factura que tenías que reconocer como activo? Estás deteriorando la base imponible del impuesto a la renta. ¿Qué quiere decir eso? En lugar de llevar como activo y reconocer el desgaste en forma proporcional en función a los años de vida útil, vos estás deteriorando la base imponible en un solo ejercicio cuando tenías que distribuir sistemáticamente en función a la vida útil del bien. Entonces, este tema no es algo menor. No es lo mismo reconocer como activo que reconocer como gasto. Si yo tengo que reconocer como activo, este activo fijo va a pasar por un proceso que vamos a conocer como depreciación, que es la distribución sistemática del valor del bien y llevarlo a resultados en forma a medida que va avanzando el tiempo, a medida que transcurren los años de vida útil. Si yo llevo en un periodo
y llevo el total de la factura como gasto, lo que estoy haciendo es deteriorando la base imponible del impuesto a las ganancias. Así que ese es un tema que tenemos que tener en cuenta también. Fíjense la comparación de lo que disponía el artículo 12 de la ley 125/91 y el artículo 11 de la ley 6380. Si ustedes se dan cuenta, hay algunos cambios significativos en la definición del activo fijo. Ojo, ahora el artículo 11 nos habla de bienes tangibles, algo que no se tenía como tal en el artículo 12 de la ley 125. Y algo muy interesante, como ustedes se dieron cuenta, es que se traen varios conceptos importantes de las normas de información financiera, ¿sí? Y eso es muy relevante, ¿verdad? Porque se introduce el concepto de más de un periodo, se introduce el concepto de que los que son destinados para la venta, evidentemente, no forman parte de propiedad, planta y equipos, ¿sí? Entonces son conceptos que se van introduciendo también en la normativa fiscal. Y ojo con esta parte, que es en donde nosotros vamos a centrarnos el día de hoy. ¿Será obligatoria a los efectos del presente impuesto la reevaluación anual de los valores del activo fijo y la depreciación? Esa era una disposición del artículo 12 de la ley 125. Y fíjense cómo cambia hoy por hoy la norma tributaria en el artículo 11 de la ley 6380. Será obligatorio a los efectos del presente impuesto la determinación del valor residual de los bienes del activo fijo, así como la depreciación de estos. Ojo, que a partir del año 2020 ya no me habla de la figura del revalúo como obligatorio. Entonces, lo que a partir de este año se tiene que tener en cuenta es que el contribuyente tiene que determinar dos cuestiones. En primer lugar, el valor residual de los bienes del activo fijo, y en segundo lugar también debe tener en cuenta algo muy importante, que es la depreciación o la distribución sistemática de la vida útil del bien conforme va transcurriendo el tiempo. Entonces, fíjense que son dos cuestiones muy importantes que tenemos que calcular a partir de este año 2020. Determinar el valor residual de los bienes del activo fijo y, por supuesto, también depreciar. La figura del revalúo obligatorio, el revalúo ordinario, a partir del año 2020 ya no lo tenemos de esa manera. Entonces, ¿qué pasa con el revalúo ordinario a partir del 2020? Ya no es obligatorio, a menos que se cumplan dos condiciones importantes. ¿Cuáles son esas condiciones que están definidas en el artículo 11 de la ley? En primer lugar, se tiene que alcanzar por lo menos una inflación acumulada del 20%, y en segundo lugar, tiene que haber una decisión del Poder Ejecutivo para aplicar nuevamente el revalúo. En términos sencillos, esto significa que aproximadamente en 5 o 6 años podríamos pensar nuevamente en el revalúo. ¿Por qué? Porque el historial de la inflación que tenemos en nuestro país normalmente ronda por el 3 a 4% en forma anual. Entonces, si nosotros hacemos el cálculo de un 4% en forma anual, aproximadamente en 5 años recién podríamos pensar nuevamente en el revalúo. Y encima que está condicionada o subordinada a la decisión del Poder Ejecutivo. Son dos las condiciones que tienen que darse entonces para aplicar nuevamente el revalúo. Uno, alcanzar una inflación acumulada del 20%, y dos, que haya una decisión del Poder Ejecutivo. Ojo que esto tiene su efecto también el hecho de eliminar la obligatoriedad del revalúo. ¿Qué es lo que hacía el revalúo en la práctica? Incrementaba el valor del bien y por ende también el importe depreciable y por ende la cuota de depreciación anual. Entonces, al eliminar el efecto del revalúo, lo que se está haciendo es disminuir la deducibilidad del gasto, disminuir la deducibilidad de la depreciación. Y algo muy relevante también es que al establecer como obligatorio el valor residual, también el gasto por depreciación, el gasto deducible disminuye, pero en un importe considerable. Así que el efecto directo que tiene
el hecho de determinar el valor residual de un bien es justamente disminuir el gasto deducible en concepto de depreciación. ¿Por qué disminuir? Porque este valor residual va a ser el valor que le queda al bien al término de su vida útil. El valor residual no es otra cosa que el valor estimado de venta que tiene el bien al término de su vida útil. Entonces, cuando ustedes terminen de depreciar, van a encontrarse con un valor en sus cuadros y ese es el valor residual, el posible valor de venta del bien una vez que termine la vida útil. Entonces, algo muy importante es que tiene su consecuencia en la deducibilidad del gasto. Por un lado, al establecer la obligatoriedad de la determinación del valor residual, el gasto por depreciación va a disminuir. Y por otro lado, cuando se elimina la figura del revalúo, ¿qué es lo que ocurre? Disminuye también el gasto deducible en concepto de depreciación. Son dos temas muy importantes. ¿Cómo calculamos a partir de este año 2020 el importe depreciable? Tenemos dos maneras de calcular el importe depreciable. En primer lugar, yo tengo que tener en cuenta si es un bien que yo adquirí en el 2020 o si es un bien que yo ya venía depreciando años atrás y que existe al 1 de enero del 2020, al 1 de mayo del 2020 y al 1 de julio del 2020. Entonces me tengo que preguntar yo, espera un poco, ¿estos activos fijos ya figuraban en mi cuadro de revalúo y depreciación del año anterior? Si ya figuraban, entonces el cálculo de la depreciación se realiza con esta primera fórmula. Tengo que tomar el valor fiscal neto al cierre del año 2019, de mi último periodo, le resto el valor residual y el valor residual está definido en un porcentaje que no puede exceder el 20% del valor del bien y divido entre los años de vida útil restante más 1. Ojo que el cuadro probablemente no va a cambiar el modelo, ¿sí? Porque tiene que estar preparado también para eventualmente volver a aplicar el revalúo. Por lo menos aquí a 5 o 6 años tenemos que olvidarnos del revalúo, ¿sí? Porque recién a partir de ahora se va a empezar a contar la inflación acumulada y cuando se alcance el 20% podría eventualmente aplicarse nuevamente el revalúo en ese periodo. Primera fórmula entonces, cuando los bienes existen ya al inicio del 2020. Son bienes comprados en años anteriores. La segunda fórmula es para los bienes que yo adquiero en el transcurso del año 2020, con la vigencia del impuesto a la renta empresarial. Ojo que ahí ya tomo directamente el costo, le resto el valor residual y divido entre los años de vida útil, en este caso que tiene de acuerdo al artículo 31 del decreto del IRE. Algunas consideraciones importantes que tenemos que entender. El importe depreciable se reduce al asignar el valor residual. ¿Por qué se reduce? Porque el valor residual es el valor que tiene que quedar en nuestro cuadro de revalúo al término de la vida útil del bien. Nosotros estábamos acostumbrados a un sistema en el cual dejábamos en cero el valor de los activos fijos en el cuadro. A partir de este año ya no va a ocurrir eso. A partir de este año nuestros activos fijos van a terminar su vida útil con un valor. ¿Cuál va a ser ese valor? Va a ser un valor que representa un porcentaje de hasta el 20% sobre el valor fiscal neto al cierre o el costo del activo fijo que ya vamos a ver en el ejercicio. Este valor residual del que estamos hablando se estableció por reglamentación y está definido en el decreto 3182 del IRE. Y me dice la ley, no podrá ser superior al 20% del costo. O sea, lo que la ley está asumiendo es que aproximadamente del valor inicial de tu costo, el 20% es el valor que va a tener tu activo fijo al término de su vida útil. Y esto es una cuestión que particularmente a mí me parece correcto por el hecho de que no puede ser que nosotros tengamos nuestra contabilidad, tengamos en la empresa activos fijos que todavía estén en funcionamiento y que tengan un valor cero. Eso no puede ser para la contabilidad.
Y es lo que ocurría en muchas ocasiones en nuestros registros contables. Ya teníamos 100.000 de activo fijo y depreciación acumulada también 100.000. Y el bien se seguía utilizando en la producción o en la prestación del servicio. En términos de normas contables, un bien que sigue en funcionamiento no puede tener un valor cero. Entonces, lo que hace la norma fiscal es de alguna manera corregir también esa situación, porque de hecho, si el bien está en funcionamiento, tiene que tener un valor monetario en la contabilidad, y más aún en nuestros cuadros de revalúo y depreciación. Así que es nada más que aplicar el método de depreciación lineal en su esencia, porque el método de depreciación lineal contempla este valor residual. Otra cosa es que nos pongamos a discutir si es o no razonable ese porcentaje que establece la administración tributaria. Esa es otra cuestión. Pero de que corresponde asignar un valor residual a un bien que todavía sigue utilizándose, eso es muy correcto. Eso es muy correcto. Es solamente cumplir con el método de depreciación lineal. El valor residual entonces es el valor probable de disposición del activo al término de su vida útil. Entonces hoy por hoy, a partir del 2020, todos sus activos fijos van a quedar con un valor residual, excepto aquellos que ya están en cero. ¿Sí? Eso es muy importante, excepto aquellos que ya están en cero. Los que tienen todavía un valor depreciable van a tener un valor residual y van a quedar con un valor en nuestros cuadros. ¿En qué momento vamos a dar de baja el cuadro? Cuando se da la disposición del bien, o por obsolescencia, ya no sirve el bien, o porque vendí y ahí tengo que dar de baja el valor residual del bien, que vendría a ser el costo contable en ese momento. Así que ahora vamos a pasar ya a la parte práctica y ustedes se van a dar cuenta ahí que incluso es mucho más sencillo, ¿eh? Mucho más sencillo que el sistema que teníamos hasta el 31 de diciembre del 2019, 30 de abril del 2020 y 30 de junio del año 2020. Vayan ahí pensando en sus preguntas también. Después vamos a ir contestando también las preguntas. Fíjense, tenemos el primer caso. Primer caso y vamos a hacerlo paso a paso con ustedes. En este primer caso tenemos una maquinaria cuyo costo es de 100 millones de guaraníes. 100 millones de guaraníes. Año de vida útil 10 años conforme a la reglamentación anterior, el decreto 6359 del IASIS. Entonces tenemos ahí 100 millones de guaraníes y tenía 10 años de vida útil. Otra aclaración importante, ¿verdad?, que suelen preguntar mucho, y a mí a veces me asusta, es que le quieren cambiar los años de vida útil a los bienes. Si bien el decreto 3182 establece otros años de vida útil, yo no tengo que tomar los años de vida útil que tienen en mi cuadro y ajustar. Eso no tengo que hacer, ¿sí? Y me dice el artículo 30 que se tienen en cuenta las disposiciones al momento de la compra del activo para asignar el valor, en este caso los años de vida útil. Entonces, no, que no les pase luego por la cabeza modificar o ajustar a los nuevos años de vida útil. Eso no corresponde, ¿eh? No corresponde. Fíjense, esta maquinaria se compró en el año 2017 y el método de depreciación es año siguiente. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que esta maquinaria ya tiene un historial. Este es nuestro cuadro, el modelo de cuadro de la resolución 94 del año 2016, sin el encabezado y demás, pero para tener en cuenta son las columnas que tenemos en ese modelo de la resolución 94. Entonces vamos a colocar aquí el costo, es de 100 millones de guaraníes, y vamos a ir, porque cada año tenemos que completar el costo del bien en el modelo del cuadro. También los años de vida útil me pide el modelo del cuadro, en este caso 10. Entonces yo voy a copiar aquí para acelerar el cálculo. Voy a copiar 10.
En el primer año, que es el año de compra, año 2017, tengan en cuenta que ahí no vamos a depreciar. Ahí no vamos a depreciar. Entonces, aquí le va a quedar todavía 10 años de vida útil y posteriormente en el 2018 empieza a disminuir. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. ¿Sí? No dice nada raro todavía. Todavía no dice nada raro. El valor fiscal inicial, 100 millones de guaraníes. En este primer periodo no vamos todavía a revaluar. ¿Por qué no vamos a revaluar y depreciar? Porque nuestro método es año siguiente. Ojo, estamos en el 2017, año de compra de nuestro activo fijo. Quiere decir entonces que mi valor fiscal neto al cierre es 100 millones de guaraníes. Muy bien. En el siguiente año, año 2018, parto de los 100 millones de guaraníes, que pasa a ser mi valor fiscal inicial, y tengo que empezar con el revalúo y la depreciación. Los que se acuerdan del coeficiente en el año 2018 tienen que saber, tienen que acordarse que es 1.032000 el coeficiente de revalúo. Para hallar el valor revaluado, multiplicamos el valor fiscal inicial por el coeficiente. La cuota de depreciación, como hallamos, el valor revaluado dividido los años de vida útil restante, que en este caso es 9, más 1. Ahí tenemos la cuota de depreciación. Y la depreciación acumulada del primer periodo pasa a ser el mismo importe de 10.320.000. ¿Cuál es el valor fiscal neto al cierre de mi bien? El valor revaluado menos la cuota de depreciación anual. Entonces ahí tengo periodo 2018. Hasta el 2019 tengo que hacer el mismo cálculo. El valor fiscal inicial, 92.880.000. Ustedes saben que el coeficiente en este caso era 1.028101. Valor revaluado, multiplicamos por el coeficiente. La cuota de depreciación, valor revaluado dividido los años de vida útil restante más 1. Y la depreciación acumulada no es otra cosa que la del año anterior más la de este año. Entonces, mi valor fiscal neto al cierre, el valor revaluado menos la cuota de depreciación. ¿Qué pasa en el año 2020? Se viene la ley 6.380 que me determina que para la depreciación del año 2020 yo tengo que calcular el valor residual sobre el valor fiscal del año 2019. Entonces, ¿qué hago primeramente? Traigo el valor fiscal neto al cierre del 2019 como valor inicial del 2020 y ojo, a partir del 2020 en adelante me tengo que olvidar del revalúo. Me olvido. Voy a poner ahí en un color diferente, un color negro. Me voy a olvidar del revalúo. Coeficiente de valor revaluado no existe por lo menos en 5 o 6 años. Muy bien. ¿Qué me pide la ley 6.380 en el artículo 11? Me pide que yo calcule el valor residual. ¿Qué hace el decreto 3182? Me determina que para los bienes que yo tengo en existencia, yo debo tomar el valor fiscal neto al cierre. Ojo, eso es lo que vamos a hacer ahora. Debo tomar el valor fiscal neto al cierre del 2019. Fíjense lo que estoy haciendo. Voy a calcular el valor residual y tengo que multiplicar por el porcentaje de valor residual previsto en el artículo 31 del decreto 3182. Fíjense, rápidamente vamos a irnos al decreto 3182 del IRE, artículo 31. Ahí me determina cuánto es el porcentaje de valor residual. Entonces vamos a irnos, en este caso,
Para las maquinarias, voy aquí rápidamente, para las maquinarias en el artículo 31, artículo 31, fíjense, en el artículo 31 me habla sobre los años de vida útil y el valor residual. En mi caso tengo que ver maquinarias. Maquinarias, herramientas y equipos. Vamos a utilizar la primera de ellas, que es 10 años de vida útil y valor residual 20%. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar aquí, vamos a volver nuevamente a nuestra planilla Excel. 20% es el porcentaje que se considera como valor residual. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a multiplicar los 84.880.019 por 20%. Y atiendan bien con lo que voy a decir. Este es el valor que tiene que quedar en nuestro cuadro al término de la vida útil del bien. Los 16.976.004. Este hecho de calcular el valor residual hace que yo tenga que cambiar mi forma de calcular la depreciación. ¿Por qué? Porque yo no voy a poder depreciar los 84 millones de guaraníes. Yo voy a depreciar los 84 menos el valor residual. Por eso es que la fórmula nos dice valor fiscal neto al cierre del 2019, que es 84 millones, menos el valor residual, que es 16.976.000, mi importe depreciable es la diferencia. Ojo, yo solamente puedo depreciar hasta 67 millones de guaraníes. ¿Cómo voy a calcular el valor de la depreciación? Este importe depreciable dividido los años de vida útil restante, 7 en este caso, más 1. Y atiendan bien lo que voy a decir. Este es el valor constante que va a tener ahora la depreciación, porque esa es la característica a partir del 2020. La cuota de depreciación se vuelve constante todos los años, el mismo importe. Por eso le dije, ahora es mucho más fácil todavía. La misma cuota de depreciación todos los años. Entonces aquí ustedes ya saben, tengo que volver a sumar, ¿sí? Tengo que volver a sumar ahí el del año, el del periodo que estoy calculando, y también porque ya no tengo valor revaluado, ya no existe, menos la cuota de depreciación. Esa va a ser mi fórmula, voy a arrastrar hasta el final. ¿Y qué es lo que tengo que ir arrastrando yo? Yo tengo que ir arrastrando, ¿qué cosa? Mi valor fiscal neto al cierre. Entonces, fíjense lo que va a ocurrir cuando yo arrastre la fórmula. Va a ocurrir que efectivamente el valor que me queda al final en mi cuadro de revalúo y depreciación es el valor residual del bien. 16.976.004, y fíjense, ese es el valor que nosotros habíamos calculado un poco más arriba. Entonces, esta va a ser la forma de calcular nuestra depreciación a partir del año 2020. Repito nuevamente, hasta el 2019 todo igual. En el 2020, primer paso es calcular el valor residual. Segundo paso es determinar la cuota de depreciación anual, y esta cuota va a ser constante todos los años. Va a ser mi cuota constante. Esa es la esencia del método de depreciación lineal. ¿Sí? Esa es la esencia, que la cuota sea constante. Nosotros en nuestro sistema anterior, por culpa del revalúo, no era constante nuestra cuota, porque el revalúo que hacía incrementaba el valor del bien y al mismo tiempo también incrementaba la cuota de depreciación. Al no existir el revalúo ahora,
por lo menos aquí a 5 o 6 años, mi cuota se vuelve constante. Ya no hay efecto de la inflación aquí. Cuota constante. Y este importe del valor residual es el valor que no se deprecia y recién se va a dar de baja cuando haya obsolescencia o cuando se venda el bien, este valor. Muy bien. Entonces, fíjense, esta va a ser la nueva forma para calcular la depreciación y voy a ir leyendo ahora las consultas que tienen ahí eh, disponible en el chat para ir respondiendo las preguntas que haya hasta el momento. Tenemos un caso más y ahí sí contemplamos la figura del revalúo. Entonces, a ver, voy a ir leyendo las preguntas, me voy a subir un poquito más arriba, un poco más arriba, porque creo que hay más preguntas por arriba. A ver, a ver, a ver. Vamos a ir viendo. A ver, a ver, a ver. Todavía no encuentro las preguntas. Dice por aquí Mariela de Franco, los años de vida útil no fueron modificados aún, ¿verdad? O sea, no hay reglamentación nueva sobre eso. Sí, en algunos casos sí fueron modificados, Mariela. Tenés que fijarte en el artículo 31 del decreto 3182 del IRE. ¿Sí? Ahí tenés los años de vida útil y valor residual. Ya hay reglamentación. Esta es la reglamentación, el decreto 3182 del IRE. Dice por aquí Jocelyn, y los de la actividad agropecuaria, que antes las maquinarias eran 5 años y ahora, ¿cómo ajustamos los 10 años? ¿Se acuerdan que les dije que no hay que ajustar? ¿Y dónde dice eso? En el artículo 30 del decreto, ojo, porque eso es muy importante y muchos preguntan, para la determinación, primer párrafo, de los años de vida útil y la consecuente determinación de la cuota de depreciación, serán aplicables las disposiciones vigentes al momento de la adquisición de los activos respectivos. Si en ese momento, cuando era contribuyente de Iragro, era 5 años, va a terminar de depreciar en 5 años. Ahora bien, las compras que haga a partir del año 2020 con la vigencia del IRE ya van a tener los años de vida útil que están previstos en este decreto. A ver, por aquí dice Cintia, puede ocurrir que se le pueda aplicar valor residual a los bienes en existencia al 31 de diciembre, teniendo en cuenta que una ley no puede ser retroactiva. De hecho, que la ley no es retroactiva, ¿eh? Lo que hace es determinarme el procedimiento que yo tengo que seguir para calcular la depreciación. No tiene un efecto sobre los saldos al 31 de diciembre del 2019, al 30 de abril del 2020 o 30 de junio. Lo único que nosotros hicimos fue aplicar un porcentaje al valor residual con el que cerró el contribuyente en esos periodos. Nos está afectando el año anterior. A ver por aquí. ¿Qué más? A ver, por aquí dice Nidia, si la depreciación es mes siguiente, ¿cómo sería, profe? Ahí les voy a subir un video ya en estos días, nomás ya para hacer el cálculo, o podemos hacerlo todo junto en la siguiente aula abierta, ¿verdad? Porque tenemos nuestro tiempo limitado también, pero sí, vamos a compartir con ustedes, no se preocupen. A ver, por aquí dice María Celeste Matiauda, esto es totalmente una novedad para mí, dice. A ver, ¿qué más? Stephanie dice, excelente la explicación. Por aquí también Cristina. ¿Qué más por aquí? A ver, estoy pasando. Cuando el valor fiscal neto al cierre del 2019 sea cero, ahí ya no pasa nada, ¿eh? Ahí ya el único momento en que se da de baja el bien ya es cuando
cuando es obsoleto o cuando se vende. Ahí se saca el cuadro en este caso particular que está comentando Enrique. Si llega a valor cero y se sigue utilizando, ¿cómo procedemos? La verdad que en términos de normas contables hay que tener en cuenta que se puede asignarle nuevamente un valor, pero en términos fiscales ya no es necesario, ya queda nada más ahí. Dice por aquí María Celeste Matiauda, y un bien nuevito, nuevito, adquirido en el 2019-2020. ¿Existe el revalúo? Si el método es año siguiente, recién tendrías que haber revaluado a partir del 2020. Entonces, en el 2020, como ya no aplica el revalúo ordinario, ya no vas a revaluar. Si tu método es mes siguiente y compraste en el 2019, ahí sí vas a tener que revaluar por última vez. Las compras del 2020 en adelante ya no se revalúan, a menos que sea un revalúo técnico o extraordinario, pero eso es otra cosa totalmente diferente. A ver, vamos a ir avanzando. Dice por aquí Pedro, justamente esa es la pregunta. ¿Qué pasa con los que se adquirieron el año pasado, 2019, pero no se revaluó ni se depreció, puesto que se usaba el método del año siguiente? Entonces yo me tengo que preguntar ahí, ¿qué regla tengo en el 2020? Revalúo ordinario ya no tengo. Revalúo ordinario ya no tengo. Entonces lo que tengo que hacer es calcular el valor residual del bien y la depreciación como estuvimos viendo hace unos minutos. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Dice por aquí Clau Britos, en caso de ir agropecuario con 2 cierres este año 2020 para la depreciación de julio a diciembre, se toma el valor residual del corte junio 2020, así mismo es, Claudia. Eso establece el artículo 104 del decreto 3182. ¿Qué más tenemos por aquí? Existe un nuevo cuadro de activo fijo. Yo tenía el anexo de la 94/16. No, no existe un nuevo. Es el mismo y no creo que cambie tampoco. A ver qué más tenemos por aquí. Dice por aquí Hermelinda, en caso de un bien que tenía una vida útil mayor a la actual, ¿cuál regla se toma para seguir depreciando? La misma regla que teníamos vigente en el momento de la adquisición. Tengan en cuenta ahí que si nosotros teníamos 10 años de vida útil en su momento, hasta que se termine de depreciar esos 10 años de vida útil, yo tengo que continuar. No le tengo que cambiar los años de vida útil del bien. No tengo que hacer ningún ajuste. A ver, ¿qué más? Dice por aquí Pati Alderete, la forma correcta de documentar la obsolescencia, ¿cuál sería? Bueno, ahí hay varias posiciones, ¿eh? Porque está el tema de la reversión del IVA crédito fiscal también. La posición de la SED en algunas consultas anteriores, consultas no vinculantes, era que se tenía que facturar. Y en este caso, ¿verdad? Sería la posición menos contingente, facturar para revertir el crédito fiscal. Dice por aquí Cintia, debemos mantener siempre en nuestro cuadro de revalúo los bienes con valor cero. Por supuesto, si siguen en funcionamiento, siguen utilizando, tienen que tener en su cuadro. ¿En qué momento van a dar de baja? Recién cuando se venda el bien o den de baja por obsolescencia. ¿Cuándo se da de baja la depreciación acumulada? En esos casos, cuando se vende el bien o cuando se da de baja por obsolescencia, por robo, etcétera, etcétera. A ver, ¿qué más? ¿Qué más dice por aquí?
Dice por aquí Marcos, ¿qué pasa si en el 2019 tiene 2 años de vida útil? 2 años. Y al hacer el valor residual es superior al valor fiscal neto al cierre del 2019. No, para los bienes en existencia al cierre del periodo anterior se tiene que tomar el valor fiscal neto al cierre y se multiplica por el porcentaje. El valor residual no va a poder ser superior luego al valor fiscal neto al cierre porque es una parte nomás. Es una parte. Se toma ese valor fiscal neto al cierre por el porcentaje que está en este artículo 31 dependiendo del tipo del bien. ¿Sí? Entonces miren ustedes acá. Por ejemplo, muebles y útiles. 10%. ¿Sobre qué valor? Sobre el valor fiscal neto al cierre del 2019, si ya era un bien que ya se venía depreciando y en este caso, como dice Marco, tiene 2 años de vida útil todavía. Entonces, sobre el valor fiscal neto al cierre se hace el cálculo. ¿Dónde lo que dice eso? En el artículo 104 del decreto del IRE. Ahí me determina que hay que calcular para esos bienes que ya se venían depreciando sobre el valor fiscal neto al cierre, que no tiene su efecto sobre el ejercicio 2019. Ojo con eso, porque por ahí preguntaron si no es retroactivo. No, no es retroactivo. Lo que te está estableciendo es el método para determinar la depreciación del 2020. Aquí está, artículo 104. Valor residual de los bienes del activo fijo y biológico. Para asignarle un valor residual a los bienes del activo fijo que aún posean años de vida útil sujeto a depreciación, el contribuyente deberá aplicar el porcentaje del valor residual del valor fiscal neto según el tipo del bien dispuesto en el artículo 31 al cierre del 31 de diciembre de 2019, 30 de abril o 30 de junio del 2020, según corresponda. Por eso yo tengo que ver, a ver, si yo cerraba 30 de abril, entonces sobre ese saldo, valor fiscal neto al cierre, le multiplico el porcentaje del artículo 31. Para los bienes que compro a partir del 2020, ahí ya va a ser sobre el costo, sobre el valor del costo. Dice por aquí Fanny, ¿cómo sería el asiento del valor residual o del ajuste que se debe hacer? No hay que hacer ningún ajuste, Aquí los asientos que vamos a registrar a partir del 2020 va a ser depreciación del activo fijo 8.488.000 a depreciaciones acumuladas 8.488.000 y ya no va a haber asiento de revalúo. Con ese asiento, al final del año 2027 va a quedar el valor residual del bien. No hay todavía modelo de cuadro nuevo, no creo que cambie tampoco, ¿Qué más por aquí? Muy bien. Vamos al siguiente caso rápidamente, tenemos 10 minutos. Aquí vamos a ver un poco cuando eventualmente se alcanza el 20% de inflación y el Poder Ejecutivo establece como obligatorio el revalúo. ¿Sí? Son dos condiciones para volver a aplicar nuevamente el revalúo. Uno, alcanzar una inflación acumulada del 20% y que exista una decisión del Poder Ejecutivo es el segundo requisito. Entonces, puede ser que dentro de 5 o 6 años el Poder Ejecutivo diga, no, no me interesa a mí volver a establecer como obligatorio el revalúo en este periodo, porque de alguna manera no le conviene luego al hacer, ¿sí? Porque va a haber mayor gasto deducible y eso va a ir en contra de la base imponible del IRE. Entonces no conviene, de ninguna manera conviene volver a aplicar el revalúo en términos fiscales. Probablemente cuando se llegue al 20%, el Poder Ejecutivo ni siquiera se expida sobre este tema. No es automático, no es que se alcance el 20% de inflación y ya se vuelve a aplicar. No, tiene que salir un decreto del Poder Ejecutivo estableciendo que es obligatorio nuevamente. En ese periodo nomás, ojo. Fíjense aquí, nosotros compramos maquinarias en el año
2017. Nuestro método es año siguiente, ¿sí? Entonces, a partir del 2018 vamos a empezar la depreciación y el revalúo también. Ojo, aquí esto es solamente a efectos didácticos. Ponemos los porcentajes de inflación de cada periodo y en el año 2024, fíjense, la sumatoria de la inflación acumulada alcanza o supera el 20%, que es el primer requisito que pone la ley para que se vuelva a aplicar el revalúo. El segundo requisito, ¿cuál es? Que el Poder Ejecutivo se expida y diga hay que aplicar en este periodo. Y asumimos acá que hay un decreto del Poder Ejecutivo en donde establece los coeficientes. Y vamos a utilizar nosotros este coeficiente 1.032 en el 2024. Muy bien, vamos a ver cómo hacemos el cálculo entonces. Maquinarias, el costo es de 150 millones. ¿Sí? Esto va a ser hasta, en cada año tenemos que colocar estos datos en nuestro cuadro. Por otro lado, año de vida útil 10 también, todos los años. Vamos a ir copiando aquí. También año de vida útil restante, como nuestro método es al año siguiente. Entonces, primer año, que es año 2017, no pasa nada, ¿eh? No pasa naranja. A partir del 2018, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Muy bien. Mi valor fiscal inicial, fíjense, 150 millones de guaraníes. Y es el valor con el cual cierro yo el año 2017. Porque yo decidí revaluar y depreciar a partir del año siguiente. O sea, a partir del año 2018. Muy bien. Donde cambia la cosa es en el 2020. Entonces hasta el 2019 todo normal. Traemos aquí el valor fiscal neto al cierre. Ya sabemos que aquí era 1.032 mil. Valor revaluado ya saben que es multiplicar el valor fiscal inicial por el coeficiente, la cuota de depreciación, este valor revaluado dividido los años de vida útil restante más 1, y la depreciación acumulada del primer periodo coincide con la cuota. ¿Cuánto es el valor fiscal neto al cierre? La diferencia entre el valor revaluado y la cuota de depreciación. Seguimos con el mismo cálculo hasta el año 2019. Aquí ustedes saben que 1.02801, si miran las resoluciones de actualización, multiplicamos aquí, hallamos la cuota, dividido los años de vida útil restante más 1. La depreciación acumulada es la acumulada hasta el año anterior más la cuota de este año, y el valor fiscal neto al cierre, valor revaluado menos la cuota. ¿Qué pasa en el 2020? Nos cambian la regla. No existe más revalúo obligatorio, el ordinario. Entonces, traemos nosotros el valor fiscal neto al cierre del 2019 y vamos a hacer los cálculos. Para hallar el valor residual, ¿qué tenemos que hacer? Ya sabemos ahora la fórmula para calcular. Tomamos el valor fiscal neto al cierre del 2019 y multiplicamos por el porcentaje que está previsto en el artículo 31, que es del 20% en el caso de la maquinaria. Ese valor tiene que quedar aquí al término del año 2027. Ese valor tiene que quedar. ¿Cómo hallamos el importe depreciable? Entonces yo me pregunto, ¿cuánto es lo que yo puedo depreciar finalmente? Y es los 127 millones menos el valor residual. Le resto. Eso nomás yo puedo depreciar. Ah, mira, un poco solo eso. Entonces la cuota, tomo este valor, importe depreciable, dividido los años de vida útil restante más 1. Y ojo, esta va a ser mi cuota constante de depreciación. ¿A partir de qué año? A partir del año 2020 en adelante. Me olvido aquí del revalúo, en principio.
¿sí? Me olvido del revalúo en principio. Muy bien. Entonces ya sé que yo tengo que colocar cuota de depreciación anual. ¿Cuánto es el monto? Aquí está, 12 millones hasta el final, ¿eh? Hasta el final. Hasta el final. Muy bien. La depreciación acumulada, yo puedo arrastrar nomás ya esta fórmula, es la del año anterior más la de este periodo. El valor fiscal neto al cierre es el valor inicial menos la cuota. Esto también yo ya puedo arrastrar nomás ya hasta el final la fórmula. Entonces aquí lo que hago es arrastrar hasta el final. Y aquí, ¿qué voy haciendo? Voy trayendo los valores fiscales al cierre como inicial. Y arrastro también aquí. Muy bien. Fíjense cuánto queda aquí como valor residual. Atiendan, todavía no terminamos. En principio, 24 millones 464,006. Fíjense ustedes que está correcto, ¿eh? Correctísimo. Pero, ¿qué pasó aquí? Resulta ser que el Poder Ejecutivo estableció el revalúo como obligatorio en el 2024. ¿Por qué hizo eso? Porque se cumplió el primer requisito, que es, en este caso, la inflación acumulada del 20%. Superó en el 2024. Quiere decir que aquí yo voy a tener nuevamente un cambio. Y atiendan bien lo que vamos a hacer. Va a aparecer nuevamente un coeficiente que me va a dar el Poder Ejecutivo. Yo solamente a efectos didácticos voy a cambiarle aquí, voy a ponerle 1.029, le voy a poner. Solamente a efecto didáctico pongo 1.029. Voy a tener nuevamente valor revaluado en ese periodo en que estableció el Poder Ejecutivo como obligatorio. Y ojo, mi cuota, entiendan bien esta parte porque es muy importante, va a ser este valor revaluado dividido los años de vida útil restante, 4 más 1. Atención a esta parte. Y fíjense aquí, mi depreciación acumulada sigue igual y mi valor fiscal neto al cierre va a ser mi valor revaluado menos la cuota. Ojo, nosotros aquí estamos asumiendo que en el 2024 tenemos un cambio, ¿eh? Tenemos un cambio. Muy bien. Acá sí que yo calculé en el 2023, ¿eh? No importa eso, vamos a suponer que en el 2023 se alcanzó el 20% de inflación y que el coeficiente fue 1.029. Eso no es tan relevante aquí. Lo importante es que en el 2023, en este caso, se alcanzó o se superó el 20% y por supuesto a partir de en ese periodo se tiene que calcular el revalúo y el Poder Ejecutivo me tiene que dar el coeficiente. Muy bien, asumamos que en el 2023, asumamos que en el 2023, ¿qué es lo que yo tengo que hacer nuevamente aquí? Atención, vamos a ponerle aquí 2023. Tengo que tomar nuevamente este valor fiscal neto al cierre del 2023, en nuestro caso, le restamos, ojo con eso, este es mi valor fiscal neto al cierre del 2023 ahora, ¿sí? Entonces yo tengo que calcular el importe depreciable. Atención, mi valor residual no cambia. Atención con lo que estoy diciendo. Entonces yo voy a tomar el valor fiscal neto al cierre del 2023 menos el valor residual que yo desde un principio ya calculé. Ese va a ser el importe que yo puedo depreciar. Y la cuota va a ser este valor dividido. Atención, en el 2023, ¿cuánto le quedó de vida útil? 4. ¿Sí? Entonces, yo evidentemente en este año 2023 tengo que hacer 4 más 1. ¿Sí? 4 más 1. Si es que voy a calcularlo en el año 2023. Pero yo tengo que hacerlo a partir del año 2024 en este caso. Entonces va a ser 3 más 1. 3 más 1. Muy bien.
Esta va a ser la cuota de depreciación a partir del periodo 2024 en adelante. Fíjense, le cambié ahí y me trae el mismo valor residual que yo ya establecí desde un principio. Entonces, conclusión aquí. Cuando aparece la figura del revalúo, nuevamente, obligatorio, en ese periodo vamos a tener coeficiente, valor revaluado, la cuota de depreciación se va a hallar en función al valor revaluado, la depreciación acumulada también en función al cálculo que siempre hacemos, valor revaluado dividido año de vida útil restante más 1, pero a partir del ejercicio siguiente, nuevamente la depreciación se vuelve constante. ¿Cómo hacemos eso? Tomamos los 73 millones, le restamos el valor residual que ya calculamos inicialmente y sobre ese importe depreciable dividimos entre los años de vida útil restante más 1. A partir del 2024, nuestro ejemplo, a partir del 2024, entonces ahí, ¿cuánto le queda en el 2024? Le queda 3. 3 más 1, 4. Entonces, para hallar la cuota, hacemos 3 más 1 igual a 4. Entonces, este es el escenario donde eventualmente se aplica nuevamente el revalúo. Pero ojo, es un caso muy remoto, porque probablemente a la SED no le interesa luego volver a establecer el revalúo como obligatorio, porque no le conviene en términos fiscales. ¿Qué pasó cuando yo apliqué nuevamente el revalúo? Se elevó mi cuota de depreciación. Fíjense ahí, 18 millones, 341, 723. Se elevó. Mayor gasto deducible, menos base imponible del IRE, menos impuesto a la renta empresarial. ¿Sí? Entonces, a la SED probablemente no le interesa luego establecer el revalúo como obligatorio. Muy bien. A ver, vamos a ver las preguntas ahora para ir cerrando. A ver. Por aquí, cambio en año de vida útil, ¿cómo se aplica? No se aplica cambio de año en vida útil. Se sigue depreciando normalmente hasta que quede 0 de vida útil. No hay cambio, no se tiene que ajustar. Si el gato está por ahí, exactamente no es. Así mismo Mari, muy bien, ella le respondió. Para los anteriores se mantienen los años de vida útil que usaste y para los nuevos se usa lo que establece el decreto 3182. Muy bien. ¿Cómo calculaste la depreciación del 2023? Dice por aquí Martín. La del 2023, asumiendo que en ese año se alcanzó el 20% de inflación, se superó. Como siempre se calcula, fíjense, tomamos el valor reevaluado, nuevamente, dividido los años de vida útil restante más 1. ¿Sí? Ahí está. Por aquí dice María Alejandra Jiménez, esta planilla de la grabación de esta clase se podría tener. La grabación queda en el Facebook. Vamos a subir también en nuestro canal de YouTube. Ya enseguida les explicamos. Y los materiales también ya les explicamos cómo pueden obtener. Muy bien. Excelente. Pasamos ya entonces aquí a informes varios. Atiendan bien todos los que están ahí, 116 personas a través del Facebook. Si querés la presentación que utilizamos y el archivo Excel, anoten este número, de que Carlos Mendoza le va a estar ahí proporcionando la planilla. Voy a poner también ahí 0981, anoten por favor, guarden como contacto 930 098. Por favor, anoten ese número, muy importante. Ahí puse también en la transmisión 0981 930 098 y le piden a Carlos, le dicen: hola, yo soy fulano o fulana, mi nombre es fulano o fulana y quiero el material de aula abierta. ¿Sí? Él con gusto les va a proporcionar los dos materiales, la presentación y también les va a proporcionar la planilla Excel. ¿Sí? Pídanle, por favor, soliciten el aula abierta ahí a Carlos Mendoza
que está en la parte de administración, que él les va a proporcionar en unos minutos. Terminamos el aula abierta y él a cada uno le va a responder y les va a proporcionar el material. Muy bien. Anoten ahí, 0981-930-098. Pongan ahí Carlos Mendoza IAE y escríbanle ya nomás y él enseguida les envía. Muy bien. Espacio de formación gratuitos que tenemos. Aula abierta, esta ya es la segunda edición. Cápsulas para crecer, que ustedes saben que es transmisión a través del Instagram. Y conexión contable, que es para la siguiente semana. Aquí está nuestro calendario, anoten. Cápsulas para crecer el lunes 26, este lunes a las 17 horas a través del Instagram. Conexión contable, vamos a tener un super programa, ¿eh? Por eso estamos ahí un poco esperando todavía. El sábado 31 de octubre a las 14 horas. A través de YouTube va a ser la transmisión en vivo. Anoten también por ahí. Y estos son nuestros próximos cursos intensivos que iniciamos en el mes de noviembre. Tributación general, 12 meses. Iniciamos el jueves 19 de noviembre. No se vayan todavía que hay sorteo, ¿eh? Hay sorteo. No se vayan todavía. Compartan la transmisión y denle me encanta para participar del sorteo. Tributación sectorial, el sábado 21 de noviembre iniciamos, ¿sí? Tributación sectorial, finanzas empresariales, 12 meses también. Iniciamos el martes 1 de diciembre. Contabilidad sectorial aplicada el miércoles 2 de diciembre. Y formación en NIT para PYME el sábado 5 de diciembre por la tarde. Porque hay mucha gente que quiere hacer y no puede entre semana, sábado por la tarde. Entonces les invitamos también. Todos estos programas son de 12 meses. Hay gente que dice, no, demasiado mucho tiempo, ya 12 meses y quieren hacer cursos más cortos. Tenemos el curso de IRE, 10 clases, 10 clases. Fíjense todo lo que vamos a dar. Régimen especial y simplificado, teórico práctico, IRE general, mirando los 5 elementos de la obligación tributaria, cómo se calcula el valor patrimonial de las acciones y cuotas de capital, cómo se realiza la compensación de la pérdida fiscal, llenado de formulario. Y hoy sorteamos 2 medias becas. Enseguida ya. Compartan la transmisión. Todavía no sabemos quiénes son, ¿eh? Tienen todavía un poco de tiempo. Tienen 30 segundos. Compartir la transmisión y darle me encanta. Impuesto a la renta personal para aquellos que quieran hacer solamente este módulo. Iniciamos el sábado 21 de noviembre y son 5 clases, ¿eh? 5 clases a través del Zoom también. Y hoy sorteamos 2 medias becas también. Aquí están los temas que vamos a desarrollar en el IRP, aspectos introductorios, rentas derivadas de la prestación de servicios personales y las rentas y ganancias de capital. Todo esto van a tener ustedes en el material que Carlos les va a enviar a ustedes. Muy bien, ahora se viene el sorteo. Estén atentos ahí, voy a ir mirando, voy a ir haciendo al azar. Ganadores del curso de IRE. Ganadores del curso de IRE. Mario Vera, 10 clases de IRE. Y Cristina Benítez, 10 clases de IRE. Mario Vera y Cristina Benítez son los ganadores de estas medias becas del curso del IRE que vamos a iniciar el jueves 19 de noviembre. Muy bien, felicitaciones a ambos, a Mario Vera y a Cristina Benítez. Y para el curso de IRP media beca, Santi Ovelar. Y vamos a ver por aquí. ¿Quién más puede ser? Santi Ovelar y Romina González Ábalos. Santi Ovelar y Romina González Ábalos. Muy bien. Son los felices ganadores. Espero que estén felices, ¿eh? A ver si están por ahí. Ahí está Cristina Benítez. Muchas felicidades. ¿Dónde están los demás? Ahí está Mario Vera también. Excelente. Muy bien. De esta manera entonces terminamos. Les pido por favor que puedan contactar ahí. Ahí tienen el número, ¿sí? Tienen el número ya.
Para los ganadores, atiendan bien. Para los ganadores, atiendan bien. Nosotros vamos a contactarles a ustedes. No se preocupen, ¿eh? Nosotros les vamos a contactar a ustedes y le vamos a explicar todo el procedimiento, ¿sí? No se preocupen ustedes. Nosotros le contactamos. Muy bien. ¿Cuándo nos encontramos? A ver, ¿qué dicen? ¿Cuándo nos encontramos? ¿Cuándo nos encontramos? Este lunes ya es 26 de octubre a las 17 horas. Estén atentos porque pueden haber también ahí sorteos, ¿sí? A través del Instagram vamos a tener ahí 10 minutos de compartir sobre temas importantes también. Escríbanle a Carlos, repito nuevamente, 0981-930-098. Termina la transmisión y después de unos 10 minutos él va a estar enviándole a cada uno de los interesados en el material, la presentación y el archivo de Excel. Les agradezco a todos por haber compartido esta segunda aula abierta y vamos a encontrarnos el lunes a las 17 horas para compartir cápsulas para crecer a través del Instagram. Síganos en las redes sociales para que estén atentos a toda la novedad que tenemos para ustedes. Muchísimos regalos, sorpresas tenemos para ustedes. Les agradecemos muchísimo que hayan compartido con nosotros y nos encontramos el lunes a través del Instagram. Que tengan un buen resto de jornada. Muy buenas tardes a todos.